Regresamos con la hora clave. Recordamos que pueden interactuar con nosotros a través de la etiqueta numeral hora clave. Y le damos la bienvenida a nuestro invitado Rafael Uzcategui. Rafael es sociólogo y es el coordinador general de Provea, que como decíamos es el Programa Venezolano de Educación y Acción de Derechos Humanos. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación y saludos a la audiencia hasta ahora. Rafael, nosotros tenemos, más o menos las grandes líneas de un documento que ustedes elaboraron que recibió el respaldo de importantes personalidades, y lo que queríamos era que nos explicara, qué fue lo que motivó la redacción de ese documento y cuáles son sus principales puntos para la gente que no lo conoce. Sí, hay que recordar que Provea ya tiene 31 años de trabajo en función de principios en materia de derechos humanos, y precisamente este es un documento que es muy principista porque está basado en 3 valores que fueron conversados desde hace algún tiempo con la profesora Verónica Zubillaga, que es la otra corredactora de este documento, que ella es también profesora de la Universidad Simón Bolívar, y compartimos espacio en el grupo de opinión Aquí Cabemos Todos, sobre la necesidad de generar un espacio de encuentro entre personas que vengan de diferentes opiniones políticas, ¿no? Y yo creo que una de las primeras cosas que yo reivindico de este resultado, con toda la discusión que se ha tornado alrededor de este texto, es que es uno de los primeros documentos que ha sido suscrito por personas de diferente ideología, ¿no? Fíjense que no solamente hay personas que son críticas a la actual gestión, sino por ejemplo está el profesor Andrés Antillano, está el profesor Javier Vierdó, está el profesor universitario Juan Barreto, personas que vienen más bien del oficialismo y que ahora estamos encontrando este espacio de común acuerdo en función a estos 3 principios. El primero de ellos es que la salida a la crisis venezolana tiene que ser una salida pacífica, ¿no? Ese es el primer principio, y que además es cónsono con materia de derechos humanos. En segundo lugar, el rechazo a cualquier injerencia indebida de cualquier gobierno extranjero, independientemente de su bandera. No solamente estamos hablando del gobierno de Estados Unidos, que ha tenido una vocería un poco altisonante sobre el tema venezolano, sino también de otros gobiernos que también han estado haciendo protagonismo en la actoría en el tema venezolano, pero a su vez reconocemos también la voluntad de los gobiernos en promover, y algunos espacios como el Grupo Internacional de Contacto, una salida pacífica y democrática para el pueblo venezolano. Y en tercer lugar, el que en mi opinión es el más importante, es que cualquier mecanismo de resolución del actual conflicto tiene que pasar obligatoriamente por consultar la opinión del pueblo venezolano, es decir, un proceso electoral, la vía electoral, lo cual, fíjense que reconoce, es decir, las personas que vienen del oficialismo que están solicitando la vía electoral es porque están reconociendo que el proceso de hace un año tiene problemas, ¿no? Que tiene irregularidades, que ha generado más conflicto que más bien la resolución de los antagonismos de los venezolanos, y es por eso que hay que consultar al pueblo venezolano de una manera diferente, es decir, con garantías democráticas, que puedan participar todos los sectores, que sea incluyente, por supuesto no solamente los que se ubican del bando de la oposición, sino también incluso las agrupaciones partidistas del chavismo disidente, que tampoco se les permitió la participación electoral, ¿no? Entonces, esto es el principio de la restitución de las garantías electorales y de participación política para los venezolanos. 3 principios, es un documento que es muy breve, y quisimos hacerlo así para que generara las mayores adhesiones posibles, y por supuesto esto va a seguir siendo acompañado de otros pasos para poder, generar estos espacios de encuentro, de confluencia, para poder darle una salida, una salida lo menos traumática posible, pero con democracia y con respeto a los derechos humanos, que es lo que todos queremos. Ahora, eso es a mí me parece inteligente el planteo inicial, porque es verdad que es un paraguas que puede cobijar a mucha gente, puesto que tú hablas de una salida pacífica, no traumática, eso es lo que quiere todo el mundo. Ahora, la cuestión es cuáles son las condiciones de posibilidad para que eso se dé, porque si continuamos bajo este régimen, con estas características, la gente te va a decir, mira, elecciones el año de la pera, porque aquí no hay condiciones ni garantías. Entonces, como tú generas transparencia, como generas esas condiciones y esas garantías. Igual con el tema de la injerencia, a nadie le gusta la injerencia, pero cuando tú dices, no, porque es que Estados Unidos es altisonante, te va a decir, bueno, ¿y Cuba? Bueno, y lo que ha dicho Morales y lo que ha dicho el otro, es decir, hay una serie de bemoles en este planteamiento que es lo que puede generar, creo yo, la verdadera discusión. Sí, además, fíjense que aquí hay diferentes iniciativas para romper la coalición dominante, ¿no? De pasar a un grupo de personas que están ahora apoyando al gobierno, apoyando al oficialismo, que permitan una transición democrática.
Fíjense que hay personas que estuvieron ligadas a los hechos del pasado 30 de abril que hablaron con otras personas del alto gobierno. Entonces nosotros estamos hablando con el oficialismo de base para que ellos también se sumen a la causa democrática, que reconozcan en público lo que muchos de ellos reconocen en privado, y es por esto la necesidad de generar ese espacio de confianza principista. Pero lo importante, reitero, es esa expresión de personas que vienen del oficialismo, que están acordando también muchas de las cosas que nosotros estamos solicitando. Entonces aquí estamos trabajando no solamente una Venezuela del mañana que sea incluyente, que por supuesto incorpore a estas personas que se siguen identificando a sí mismos y además legítimamente como chavistas, y en segundo lugar que también pues acordemos y que ese sea el gran mensaje, que las elecciones que se celebraron hace ya casi un año no fueron ni creíbles ni libres como lo ratificó el Alto Comisionado de Naciones Unidas. Ni siquiera para los propios miembros del oficialismo, que en este momento están en una postura más crítica, de acuerdo a lo que yo veo que tú has percibido, ¿no? Sí, o que ustedes han percibido. Ahora está el documento, y qué otras actividades ustedes ya, como decía Maki, comentabas tú, bueno, Provea tiene, digamos, suficiente autoridad, ¿no?, de convocatoria en el país por su trayectoria. ¿Qué otras actividades contemplan ustedes en lo inmediato para impulsar el contenido de este documento? Bueno, esta semana, este miércoles, cerramos la recepción de la firma, ¿no? Las personas que quieran conocer el contenido pueden visitar el sitio web de Provea, www.derechos.org.be. Allí hay un mecanismo muy fácil para suscribirlo, para adherirse, y posteriormente a eso vamos a empezar a realizar reuniones parciales con los diferentes sectores que allí están expresados para poder generar un espacio de actuación común, ¿no? Creo que aquí es importante actuar de manera decidida, pero de manera inteligente, sin prisas, porque hay que generar un espacio de confianza que hoy no existe entre personas que están allí y que representan diferentes trayectorias y que por diferentes razones no han podido pues confluir en un espacio político de debate o de actuación común. Así que nosotros hemos asumido desde Provea, una organización de derechos humanos, desde octubre del año 2016, un papel en defensa de la democracia. En ese momento nosotros calificamos al gobierno que había dejado de ser democrático y nos parecía que, aprendiendo la experiencia de nuestros colegas del Perú, que vivieron una experiencia similar, teníamos que no solamente hacer las cosas que siempre hace una ONG de derechos humanos, sino también articular con todos los sectores posibles para el retorno de la democracia. Y esto que estamos haciendo ahora forma parte de ese deseo, de esa línea estratégica. Esa decisión que tomaron también les ha traído sus problemas, a pesar de que al principio pues ustedes se veían como una organización muy simpática, muy digna de ser apoyada, pero después se las han visto negras también. Ha habido oportunidades en que la verdad no han sido muy delicados con ustedes, ¿no? Sí, bueno, eso es una consecuencia de actuar en función de los principios. Fíjense que, por ejemplo, ahora hemos recibido con mucha preocupación las denuncias de los familiares de Miguel Rodríguez Torres, ¿no? Y por supuesto él se ha convertido ahora en una víctima de un proceso viciado, de una detención arbitraria, y en ese caso, por supuesto, también estamos elevando la voz para denunciar su situación. Y esto es independientemente que él tenga algunas situaciones que resolver el día de mañana, cuando volvamos a tener un sistema de administración de justicia independiente. Bueno, así como él, todas las personas que tengan que responder del sector o del bando que sean, bueno, pues tendrán su derecho a la defensa, al debido proceso, y bueno, pues tendrán la posibilidad de defenderse y rendir cuentas al país. Pero ahora, en condición de víctima les impone a ustedes, porque es decir, no vamos a desdecir de lo que nosotros mismos proclamamos. Si nosotros defendemos el debido proceso, no porque caiga en desgracia uno que es adversario, le vamos a negar la defensa, ¿no? Ahora, en los últimos días, después de lo ocurrido el 30 de abril y todo lo que conocemos, se ha como recrudecido la tendencia represiva del régimen y hay muchas denuncias. ¿Cuál es la valoración que tienen ustedes y qué tipo de señalamientos y denuncias han recibido? Sí, bueno, nosotros, las organizaciones de derechos humanos, hemos tenido que dividirnos los marcos de actuación porque la situación es muy complicada y compleja. En el caso de Provea, nosotros estamos llevando los casos de personas que han perdido la vida en el contexto de manifestaciones. Y tengo que decir que hasta este momento en el que estamos conversando, desde el 21 de enero hasta hoy, tenemos 59 personas que han perdido la vida en ese contexto, 57 de ellas por uso de armas de fuego, y 45 casos en donde está clara la responsabilidad de funcionarios estatales, ¿no? Los compañeros del Foro Penal están llevando la situación de las personas privadas de libertad por razones políticas. Ya ellos han contado desde el 30 de abril hasta ahora más de 330 personas detenidas por esa razón.
lamentablemente en todos los casos se está vulnerando el debido proceso, es decir, hay una situación en que los familiares y los abogados no saben cuál es el sitio de reclusión. Esto es calificado a nivel internacional como una desaparición forzosa y genera muchísimas alarmas. El caso, por ejemplo, del diputado Gilbert Caro o las situaciones más recientes. Pero también las personas tienen una alta probabilidad de recibir tratos inhumanos, crueles y degradantes, de recibir torturas mientras están privadas de libertad, e inclusive ya hemos recibido diferentes denuncias que la estamos clasificando para poder demostrar que son un patrón. Es por eso que es tan importante esta palabra sistemático, en donde sugiere que hay una orden para que los funcionarios actúen de la misma manera, que no son hechos aislados. Entonces, pareciera hasta ahora, estamos sumando casos de personas que han sido privadas de libertad en centros clandestinos de detención, es decir, no en las sedes del ELICODI, las sedes de Plaza Venezuela del SEBIN, sino en otros sitios. Lo cual añade un elemento mucho más grave, ¿no? Un elemento mucho más grave. Así que nosotros siempre hemos reiterado que el chavismo va a tener un espacio mayor o menor, pero un espacio político en la Venezuela del futuro, pero mucho depende de que ellos permitan ahora una transición pacífica. Es decir, cada día que Nicolás Maduro permanece en el poder, lamentablemente son 24 horas más de desprestigio para las ideas que ellos defienden. Sí. Ahora, una pregunta que quería hacerte, pues es que nosotros hemos escuchado a lo largo, o sea, en segmentos muy dramáticos de todo este proceso, que defensores de derechos humanos han sido o bien amedrentados en su labor o han sufrido amenazas, etcétera. ¿Cómo está esa situación para ustedes en este momento? Sí, bueno, yo y 3 personas más de Provea tenemos medidas cautelares de protección por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, porque permanentemente somos víctimas de campañas de desprestigio. Y bueno, estas acusaciones de que no tenemos otro objetivo sino la defensa de derechos humanos son las que menos nos preocupan. Las que más nos generan preocupación son aquellas en las que dicen que nosotros recibimos altas cantidades de dinero, eso lo dicen en los medios públicos, en un país de una alta inseguridad, ¿no? Entonces eso a veces puede ser interpretado como que nos estuvieran marcando para ser un objetivo de la delincuencia común. Y ya el anterior coordinador general de Provea sufrió un caso, Marino Alvarado, un secuestro en su hogar, después precisamente de una campaña de este tipo. Pero los defensores más conocidos quizás son los que tenemos menos riesgos por nuestro alto perfil público. Y ahora mismo los defensores que están en mayor peligro son los que están en el interior del país, los que están ligados a temas humanitarios de manera paradójica, y además los que tienen un menos perfil público, porque son perseguidos, son acosados. Hemos tenido que sacar a algunos defensores de su vivienda durante algunas semanas, e incluso algunos han tenido que irse del país debido a las amenazas que están sufriendo los actuales momentos. Entonces yo creo que eso forma parte de una política de dar castigos ejemplares a personas que significan un eslabón más débil, es decir, no atacan a Alfredo Romero, no atacan a la doctora Liliana Ortega, no me atacan a mí, por lo menos de manera abierta, sino que para mandar un mensaje al conjunto de defensores, lo que hacen es focalizarse en personas que sean menos conocidas. Así es. Bueno, mira, y como ese objetivo próximo en esta tarea que tienen ustedes, que no es solamente, pero es muy importante la derecho humano, sino la captación e información de activistas, etcétera. Como que un minutico quería dejártelo para que hablaras un poco más de Provea. Sí, bueno, lo que en este momento están haciendo y quieren hacer, pues. Nosotros hacemos un informe anual sobre la situación de derechos humanos de hace 30 años y lo vamos a presentar a finales de este mes de mayo, así que esos resultados son públicos, la gente puede descargar los 15 capítulos, el capítulo de derecho a la salud, derecho a la alimentación, 2 temas importantes para el país ahora. Bueno, tienen muchos datos de la manera que hemos podido recopilarlo, y además vamos a seguir en este trabajo de denunciar ante instancias internacionales la situación de derechos humanos para que ellos puedan presionar, muy atentos a la posible visita a la doctora Bachelet del Alto Comisionado de Naciones Unidas. Maravilloso. Bueno, muchas gracias. Rafael, por haber estado aquí con nosotros en La Hora Clave. Vamos a la pausa y regresamos.